Las UIF son unidades pequeñas. Al ser pequeñas, su potencial es la tecnología. Si vemos la experiencia de todas las organizaciones articuladas, lo que más le gusta es el dinero en efectivo. Uno de ellos, gracias a Dios, pagó con tarjeta en la ida y el otro pagó en la vuelta. El famoso error que ustedes esperan que cometa el delincuente. Efectivamente. Ese es el punto de inicio en donde la UIF podría intervenir. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, el podcast judicial de Latina Noticias. Y hoy tenemos un episodio especial y se lo recomiendo para aquellos interesados en cómo se combate al crimen organizado donde más les duele, me refiero a su bolsillo, y cómo, por ejemplo, se utiliza la inteligencia financiera para quebrar a estos grupos criminales, a estos delincuentes, extorsionadores, lavadores de dinero, funcionarios corruptos, pónganle los ejemplos que quiera. Y para ello tenemos a un invitado especial, alguien que conoce el sistema durante mucho tiempo, muchos años. De hecho, ha trabajado más de 15 años en la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos al señor Daniel Linares. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en el programa. Hola, Rodrigo. Gracias a ti por la invitación. Más de 15 años como jefe intendente, ¿no?, del área operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿correcto? Sí, 15 años he sido intendente de análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero tuve antes 5 años más. En realidad tengo 5 años como analista senior, desde que se creó la UIF. Ahora, ¿y tu chamba ahí en la Unidad de Inteligencia Financiera tenía que ver en la parte netamente operativa de cómo, pues, usted ayudaba al Ministerio Público, a la policía, en cómo desbaratar los grupos criminales a través del lado financiero, ¿no? Correcto. Nuestra especialidad es un equipo de investigadores financieros que únicamente se dedican a hacer casos con nombre y apellido, sobre la base de la información que nos llega de nuestros informantes, que en el Perú se denominan sujetos obligados. El ciclo de inteligencia financiera es similar a cualquier ciclo de inteligencia, con la diferencia de que, por ejemplo, en la inteligencia policial o la inteligencia militar, ellos buscan informantes que al final les tienen que pagar. Ellos pagan por la información. En el caso de la inteligencia financiera es diferente, porque ya los informantes, que son los sujetos obligados, un ejemplo, los bancos, los notarios, los vendedores de autos, ellos tienen la obligación legal de informar. Entonces el ciclo funciona muy bien. Llega la información de los sujetos obligados, la UIF la analiza, la trata y la disemina al Ministerio Público principalmente. Ahora, para aterrizar el tema para nuestra audiencia, ¿no?, es como el caso de una criminalística, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, se está investigando un homicidio, un detective va y le pide información, no sé, al área, pues, de la medicina legal, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, o si hay un tema de una balacera, le pide caso a un perito forense, ¿no? Cuando el investigador, llámese el policía o el fiscal, necesita información sobre cuentas bancarias, oye, ¿sabe qué? Queremos hacer la trazabilidad de ese soborno, acuden a la Unidad de Inteligencia Financiera, es correcto. Hay que específicamente a su oficina, porque donde era su oficina, porque usted hasta marzo de este año, si no me equivoco, trabajó en la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí, es correcto. Hasta finales de marzo estuve en la UIF y, como habíamos comentado, me encargaba de la Intendencia de Análisis Operativo y que vemos básicamente la investigación financiera. Ahora, ya metiéndonos a los temas urgentes, ¿no? Estamos viviendo en estos últimos meses, pues, una ola de criminalidad alucinante, increíble. Pues, sobre todo, yo creo que actualmente no hay negocios, sobre todo en los barrios populares, que no sufren una extorsión, ¿no? Y usted ha tenido una propuesta bien audaz, lo estoy escuchando en otras entrevistas que ha dado. Usted propone que se elimine el efectivo. ¿Cómo es eso? Te explico. A ver, y permite entrar en contexto más o menos para que tú me puedas decir, por ejemplo, ¿tú qué piensas que espera un narcotraficante, un minero ilegal, un corrupto? ¿Qué al final persigue con ese delito? ¿Qué es lo que espera? Bueno, la finalidad de todo grupo criminal es hacer plata ilícita, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, y principalmente, si vemos la experiencia de todas las organizaciones articuladas, lo que más le gusta es el dinero en efectivo. Ejemplos hay muchos. Te hago algunos ejemplos. Y fácil, pues, dinero efectivo y dinero fácil, ¿no? Dinero fácil, claro. Entonces, por ejemplo, recordarás el año pasado el equipo de FICOP intervino la casa de un exfuncionario de Provías Nacionales. Sí, aquí por la Vía Expresa, si no me equivoco. Correcto. ¿Qué le encontraron en su cuarto? Debajo de su cama. $500,000, creo que tenía. $500,000 en efectivo. Ese caso está vinculado al Club de la Construcción
Y en ese caso incluso hay un expresidente. Alcide Villafuerte, si no me equivoco, se llama. Así es. Hay un expresidente que también está investigado por haber recibido dinero. ¿Cómo funciona esa parte del dinero en efectivo en caso de corrupción? Específicamente en el caso del Club de la Construcción. La empresa, el corruptor, con el ánimo de pagarle la coima al funcionario, emite un cheque de gerencia, o perdón, un cheque girador, un cheque normal, cheque pagador, a nombre de una persona de confianza de la empresa, que puede ser el chofer, puede ser el conserje, X, para que cobre en el banco, que es una agencia muy cercana, medio millón, 1 millón de soles en cash. Este señor va, cobra el cheque y regresa con el efectivo al local de la entidad. Y luego desfilan por ahí los funcionarios públicos o los emisarios y le entregan el dinero en efectivo, ¿no? He visto casos de las loncheras, de los tubos de planos, etc. Claro, claro. Es que en realidad, pues, el corrupto, digamos, lo que quiere es, pues, que la plata, el beneficio, termine en su bolsillo, ¿no? Correcto, y no deja huella. Y claro, pues no va a haber un cheque por tal obra, ¿no? Exacto. Entonces, los investigadores, para poder probar eso, les cuesta mucho. Hay que ver las cámaras, quién vino, si sacó plata del banco. Entonces, es muy complejo. Ujú. Entonces, ahí tú encuentras un primer romance entre el dinero en efectivo y el delito de corrupción. Otro ejemplo. En los ejemplos de minería ilegal. Ese es uno de los principales delitos que afectan demasiado a nuestra economía y que es uno de los delitos de mayor riesgo que el Estudio Nacional de Riesgos que elaboró la OIF ha identificado. Claro. Está corrupción y minería 100.000 ilegal. millones de dólares aproximadamente al año la minería ilegal. Es correcto. Las investigaciones de empresas vinculadas a minería ilegal, sobre todo sus cuentas bancarias, apuntan a que una vez recibido el dinero del extranjero, porque estas empresas logran exportar el oro obtenido de manera ilegal, principalmente a la India y a Emiratos Árabes, Claro, ahí va todo el oro. cuando viene la transferencia por esa exportación, Ujú, llega a la cuenta de la empresa, normalmente son EIRLs, ujú. y giran cheques también al nombre del titular gerente y se lo llevan en efectivo. ¿Dónde retira el dinero? Puerto Maldonado, Puno. Entonces los investigadores, cuando quieren saber quién se beneficia del dinero, no puede, solamente se queda en el testaferro. Claro. Y el precio de dinero en efectivo le llega a los capos, a los que están detrás de la operación. Entonces ahí tenemos un segundo delito, minería y cash. Bueno, y así ha sido siempre, ¿no? Porque recuerdo el caso, ¿no? digamos, ¿no? De Pablo Escobar, que tenía enterrado dinero A veces efectivo. podría Pues, el dinero de tanta plata. exacto, ¿no? Hubo muchos casos de gente que trabajaba ahí cuidando el jardín, que sacaron las bolsas, ¿no? De dinero de Pablo Escobar, porque es más difícil, pues, detectar, hacer la trazabilidad de dinero cuando es en efectivo, cuando lo tiene debajo del colchón, ¿no? En cambio, si se maneja, si se bancariza, es más fácil seguir la ruta del Sí. dinero. Y ejemplos están en todos los delitos. Por ejemplo, en el delito otro delito importante que he identificado que afecta mucho a nuestra economía son los delitos tributarios y aduaneros. El caso de la subvaluación aduanera. Un par de años atrás, la policía, junto con el Ministerio Público, se articuló a una banda que se denominaba, que la jefa de la banda le llamaban la tía Yolanda. Ajá. Esta señora le decían que era la reina de la subvaluación. De pronto, para ponernos en contexto, ¿qué es la subvaluación aduanera? ¿En qué consiste ese delito? Este delito se da cuando una empresa importa productos digamos, de China, principalmente. El valor real de ese desembarque podría ser de $500,000. Pero ellos lo declaran por $50,000 a la autoridad aduanera. Y por ende pagan impuestos sobre 50,000. Y dejan de pagar una buena cantidad de impuestos. Una vez que la mercancía entra a sus almacenes, ya no lo venden a 50,000, obviamente lo venden a más. Pero eso no lo pueden declarar dentro de su declaración real. Y todo eso es venta negra. Entonces, como es venta negra, lo tienen que vender en efectivo. A esa señora le encontraron 8 millones de soles en su cochera. 8 millones de soles. Tenemos nuevamente cash y el delito de subvaluación aduanera. Ujú. Ahora, ¿y cómo aterrizamos, por ejemplo, su propuesta de eliminar el cash en el efectivo para combatir casos como lo que estamos viendo de extorsión, ¿no? Que cada día golpea, pues, al peruano de a pie, al peruano promedio? Te pongo un ejemplo similar y digamos al tema de extorsión. Que este tiene que ver con el secuestro extorsivo en el norte del Perú. Bandas o organizaciones criminales conocidas, que es el Tren del Agua del Perú, los pulpos, ellos exigen el pago de su extorsión Ajá. en cash.
Ok. Entonces, los familiares en desesperación entregan el cash a estos miserables. Entonces, nuevamente vemos el cash de por medio, el dinero en efectivo. Claro, el Y secuestro últimamente, también, sí, ¿no? ahí también cerca a Trujillo, en Patás, eh, que está vinculado al asesinato de 13 personas. Se mencionó que hubo pedido de rescate, ¿no? Se pidió Claro, plata. pero si tú ves un poco más, ya cuando la policía junto con los colegas de Colombia capturan El digamos, al cuchillo. sindicado como responsable y luego acá en el Perú paralelamente intervienen a la pareja, ¿cuánto le encuentran a esta persona? Claro, o sea, 100.000 soles. exacto, Ese en dinero efectivo. en efectivo. Digamos, ese ejemplo es fresco. O sea, el tema del cash es cotidiano, todos los días. Desde pequeñas bandas hasta organizaciones criminales que tienen cash en sus bases, en sus casas, en sus búnkers. Claro, porque para entender su lógica, ¿no? Viene el extorsionador, cobra, dice, ¿sabe qué? A tal cuenta, porque normalmente piden yape, ¿ah? Deposítame. Pero atacar, quitar el efectivo de la ecuación es para que este criminal no vaya luego a un cajero y saque toda esa cantidad de plata, ¿no? Exacto. Dos cosas. Una, para generarle riesgo al criminal. Que dicen, acá ya no hay cash. Cualquier operación que yo haga me van a identificar. O es para que desista de hacerlo, o si lo quiere hacer, ya las autoridades tienen el camino expedito para identificar quién es el beneficiario final de ese dinero ilícito. Ujú. Ahora, entiendo que su propuesta va porque si eliminas el cash, significa que todo se bancariza y a través de la banca es más fácil generar la trazabilidad del dinero. Por, Por ahí su- va la lógica. por supuesto, por ejemplo, en el caso de corrupción, el primer ejemplo que te di, cuando vaya el corrupto a pedir su coima, el corruptor le va a decir, muy bien, te voy a pagar tu coima, pero no hay efectivo, dame una cuenta. O desiste, o le va a dar la cuenta seguramente de un familiar. Tenés ejemplos a montones de familiares de funcionarios públicos. La suegra, la hermana, incluso los hijos han estado involucrados en casos de corrupción. Ahora, también hay corruptos más sofisticados que tienen todo, obviamente, todos unos asesores legales detrás que le crean su cuenta en Andorra, en Panamá, en Suiza, y esa cuenta genera otra cuenta que abre otra cuenta en otro banco y ahí termina el... Claro, hay una estructuración, pero la buena noticia es que a nivel internacional, a través de las recomendaciones del GAFI, que es un organismo que Claro. se dedica a combatir los crímenes financieros, el lavado de activos, ellos recomiendan a todos los países qué no deben hacer, como por ejemplo tener empresas que sean constituidas con títulos al portador. O sea, las offshore están en extinción. O sea, esa es la buena noticia. Pero siempre, efectivamente, o buscan un familiar o buscan a alguien que de pronto que mueva mucho dinero y que cualquier pago ilícito no le levante sospecha. Bueno, el caso más famoso, el del expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Ah, exactamente, ahí va, ¿no? Que utilizó a la suegra. La suegra y quién fue su testaferro para sacar las coimas. Claro, también El fue fallecido señor Maima. exacto, ¿no? Entonces, ahí está la potencia de seguir la ruta del dinero cuando está bancarizado. Porque si uno investiga o investigaba a ese magnate y pretendía hacer un desbalance, a ver si hay un desbalance, era imposible. Hay empresas en todo el mundo para saber si que el dinero que le llegó coincide con sus movimientos comerciales o económicos, era sumamente complicado. Pero ¿cómo se llega a descubrir? Simplemente siguiendo la ruta del dinero. Claro. Le doy un caso más, ¿no? Muchos hablan, ¿no? De Vladivideo, evidentemente generó todo un escándalo, porque fue el inicio de la caída del régimen fujimorista, pero el caso grande que realmente se arma contra Montesinos y permitió su persecución penal, eso de hecho lo cuenta el ex procurador José Ugaz en su libro, fue el caso de las cuentas en Suiza de Montesinos. Cuando se descubrió que un aparente empresario pescador, si no me equivoco, abrió una cuenta y resulta que el funcionario de cumplimiento de ese banco suizo descubre que este señor era protagonista de ese habla de video, manda la alerta, descubren las cuentas de Montesinos en Suiza y ahí ya se arma el caso, pues. Es correcto. O sea, Suiza ciertamente era famosa porque mucha gente iba a guardar el dinero allá. Claro, y Pero sí, tiene sí, se lo una, sigue sí, guardando, sí. ¿ah? Hasta ahora, pero sí hay una UIF, digamos, activa y que en muchos casos ha informado a la UIF de peruanos que han tenido dinero allá y ya ha sido casos incluso en donde las autoridades peruanas han podido recuperar ese dinero. Casos muy antiguos, incluso casos vinculados a delito de terrorismo. Entonces, ok, ya con este contexto previo, señor Linares, hablemos acerca de cómo aterrizamos su propuesta en combatir la extorsión del día a día. Ok. La extorsión del día a día también se identifican operaciones en efectivo, ¿no? Te puede dar un yape, el extorsionador te puede dar una cuenta bancaria, pero en la práctica
de la investigación que hemos tenido, se ve que el dinero llega a la cuenta y lo sacan inmediatamente por cajero. No tiene más de media hora la plata Eso de es la lo que cuenta. dicen los datos reales que usted ha visto como entonces Fácticamente, sí. jefe de esta unidad de operación de la unidad de inteligencia financiera. Fácticamente. Si no hubiera efectivo, ese dinero no se podría retirar y tendrían que hacer operaciones. Y entonces las mismas autoridades sabrían o podrían llegar a quien se beneficia de este dinero ilícito. Actualmente por ahí algunos cometen errores. ¿Qué tipo de errores? Es posible que de esa cuenta se pague un celular. De hecho, se pagan celulares y se ve en la casuística que pagan hasta 20, 30 celulares, que era típico la extorsión porque cambian de chip, entonces pagan varios Claro, celulares. claro. También, un error que pueden cometer es pagar luz, pagar agua, en donde ya le permiten a las Con esa autoridades. misma cuenta que hacen, Así es. Entonces ya sabes que piden la sí. extorsión. Ujú. En algunos casos hasta universidades han pagado. Su madre. Entonces, pero son casos mínimos, son errores que ellos cometen. Normalmente la plata ingresa y en el mismo momento sale. Claro, es como el famoso dicho que dice, ustedes, los investigadores, solamente esperan que el criminal cometa un error nada más, para caerles encima, ¿no? Un error deja una huella importante, un Claro. registro. Por eso, Ellos necesitan ser perfectos todo el tiempo, ustedes solamente necesitan un error de ellos. exactamente. Y si no hubiera efectivo, ya no tendrían capacidad de ser perfectos, porque cada operación que hicieran en el sistema financiero va a quedar registrado. Ahora, pero también, o sea, es evidente que el extorsionador no utiliza pues su cuenta propia para cobrar el cupo, ¿no? De ninguna manera. Utilizan siempre pues la testaferro o su chacal que tienen ahí contratado, ¿no? Pero igual es un indicio, una pista para llegar a ellos. Sí, la evidencia, colegas de la policía comentan pues, que las personas cuando ellos detectan quién es el titular de la cuenta, van, digamos, con una orden de captura, los capturan y ellos ni sabían que tenían cuenta o finalmente confiesan de que sí, ellos en un momento alguien les ofreció $20 y abrieron la cuenta a su nombre y la tarjeta de débito se la dieron a la persona que le pagó los $20. Antes de meternos más al tema así netamente de investigación, que seguramente a nuestra audiencia le va a interesar, el lado polémico que veo también en su propuesta es qué pasa, por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? En un país donde hay tanta informalidad también y se mueve mucho dinero pues en efectivo desde transporte público hasta la abuelita que hace su mercado los fines de semana, ¿no? ¿Cómo va a tomar esa propuesta? Sí, digamos que esta propuesta debe ser faseada, debe tener fases. La primera fase debe ser restringir, es decir, poner determinada fecha en el tiempo y decir que a partir de esa fecha no se puede retirar de los bancos más de determinada cantidad. También se me ocurre 500 soles. Ya. Por ahí 500 soles. So, un mensaje a la nación de la presidenta, de decir, si es que realmente quiere comerse el pleito, a partir de fin de mes están prohibidas todas las transacciones en efectivo por más de 500 soles. No, o sea, los retiros en efectivo. Los retiros en efectivo, Sí, perdón. solamente los retiros en efectivo. ¿Por qué ese monto? Porque ciertamente tú ya lo habías identificado, hay zonas del país, ¿no? Que no hay una oferta financiera plena, la inclusión financiera aún no abarca todo el país. Entonces, ellos todavía necesitan esa facilidad. Pero, Claro, uno digamos, toma un transporte público, un colectivo, pues tiene que pagar con efectivo, ¿no? sí. Entonces, digamos, los casos, digamos, alejados del país, zonas que no hay oferta financiera, se puede mantener todavía el retiro de esta cantidad, porque, digamos, 500, y aparte en esas zonas no hay ningún riesgo de criminalidad organizada, ¿no? Entonces, se puede manejar ese monto porque, digamos, el MIDIS tiene bonos que pagan a las personas, Claro, digamos, claro, entre también. 200, 300 soles. O sea, el monto es similar, sin embargo, ese monto debería ser validado y trabajado entre diferentes entidades del Estado, ¿no? Tiene que estar el Banco Central de Reserva, quien dirige la política nacional del país, el MEF, y el MEF debería estar interesado porque la bancarización va a hacer que sin duda la recaudación se incremente, porque la bancarización hace que la gente se formalice, y si se formaliza, va a crecer la recaudación. El MIDIS, porque obviamente ellos tienen que definir el monto del aporte de estas subvenciones a la población, sin duda el MINJUS, porque es el que hace las normas, la Superintendencia de Banca y Seguros, porque más o menos va a supervisar, regular la parte el rol que le toca a las entidades financieras. Yo creo que con esas entidades se debería definir el monto y ir para adelante, ¿no? Inicialmente solamente restringir al momento de retirar. Que ingrese lo que sea. O sea, Claro. que ingrese porque la idea es que los bancos capturen el dinero y saquen el cash del Ahora, y eso del lo propone circulante. como una medida de emergencia, claro, ante la urgencia que estamos teniendo en el país sobre la ola de criminalidad temporal. No es que o sea, sea permanente esta restricción de no usar en efectivo, ¿no? Lo dice para bajar el índice de criminalidad, establecer esa medida urgente. Correcto. Pero en realidad, la eliminación del dinero de los países es un destino obligado, porque
el desarrollo financiero Bueno, uno va a Estados y el Unidos y desarrollo, la mayoría lo compra con tu tarjeta de crédito, ¿ah? claro, el desarrollo financiero, el desarrollo tecnológico hace de que poco a poco se vaya eliminando el efectivo, naturalmente, ¿no? La idea es que en la región, ¿quién va a ser el primero? El primero que haga eso va a ser de que los delincuentes se vayan del país. Por ejemplo, el secuestrador que le dice al familiar de la víctima, quiero que me pagues $500,000 por rescatar a tu familiar, ¿no? Y si no hubiera efectivo, sí, pero está bien, pero dame una cuenta porque no te puedo dar en efectivo. Entonces Claro, va a claro. generar riesgo, entonces se van a ir a buscar un país donde sí haya efectivo. ¿Sabes? Los... El llamado efecto globo, ¿no? Aprietas un lado y se va Claro, para el pero otro. o sea, es la oportunidad. O sea, la idea es que nosotros comencemos, que demos el batacazo primero. Claro, bueno, pero también hay lugares, zonas, vengo de estar en Patas, la semana pasada estuve en Patas y pues hay lugares pues donde ni bancos existen. Claro, entonces, si no hay bancos, debería haber celular. Ahora, si no hay celular y no hay señal de internet, estamos fregados. Sin embargo, el Banco Central de Reserva ya tiene adelantado un proyecto que es similar a un criptoactivo, pero con el respaldo del Banco Central de Reserva. Y eso ha avanzado. Incluso hay un aplicativo que está en proyecto, se llama el BPay, en donde simplemente con un teléfono, y no con señal de internet, sino con señal de telefonía, bajo la tecnología de mensaje de texto, puedes hacer operaciones, similar al Yape. Mm, Entonces, o sea, vamos a llegar a eso. implementar. Todo sea por el tema de bajar la ola de criminalidad. Ese proyecto más que todo tiene que ver con una estrategia de los bancos centrales del mundo, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que ahora hay criptoactivos que no tienen respaldo. El Bitcoin no tiene respaldo. Entonces, el criptoactivo que emiten los bancos centrales sí tienen respaldo. Y es una forma incluso de poder ayudar a la inclusión financiera. Ahora, ¿usted ha visto, no sé, tiene ejemplos en que ha funcionado este tipo de medidas en otros países o que innovar aquí en Perú? Bueno, hay dos cosas ahí. Una, a veces siempre me dicen, oye, pero aquí sí funciona en otro país. Yo Es tengo que claro, ¿no? una O sea, de algo hay que tomar sí, referencia. digamos, sí, es una referencia, porque uno cuando hace una norma tiene referencias internacionales. Pero tengo una experiencia importante y la recojo de la UIF. Eh, Hay un registro que deben tener todas las entidades financieras que se llama el registro de operaciones. Hace cerca de 15 años se diseñó ese registro de operaciones, que ciertamente es un registro que tiene una gran cantidad de información. En el registro de operaciones, cuando tú vas a hacer una operación en un banco y supera los $10,000, el banco tiene la obligación de capturar el nombre de la persona que va a ventanilla, el nombre de la persona que ordena la operación y el nombre de la persona que se beneficia de la operación. Puede ser tres o puede ser uno. Por ejemplo, eh, si yo voy a un banco a depositar, digamos, $15,000 y lo deposito en mi cuenta, yo voy a hacer o tomar el rol de los tres. El ejecutante, que va a la ventanilla, el ordenante, porque yo soy el que ordena la operación, y el beneficiario, porque soy el de la cuenta. Pero si mando a mi hijo a que le deposita a mi esposa, ahí serían tres personas. Yo como ordenante, mi hijo como ejecutante y mi esposa Como como beneficiario. beneficiario. Ajá. Esos son los datos que se capturan en el registro de operaciones. Monto, fecha, lugar y, y todos los datos personales de la persona que hace las operaciones. Y que ayuda en la trazabilidad de la plata, ¿no? Sí, entonces ese registro que se creó al comienzo recibía muchas críticas, porque decían, ni en Europa tienen ese registro, ni en el Perú. Entonces era la crítica, decía, bueno, aquí es así, ¿no? Lo hacemos así. Y se hizo y es una herramienta fundamental justamente para seguir la ruta del dinero. Entonces, viendo a esta propuesta así como para luchar contra la criminalidad, no hay en ningún país. Sí han habido propuestas eh, para ayudar a la formalización de la economía, que han dado buenos resultados, no óptimos, pero han habido resultados interesantes. Otros simplemente para registrar quién hace la operación, o sea, un registro. Entonces, yo creo que cuando uno identifica qué es lo que finalmente el delincuente busca, se le tiene que quitar. Ese caramelo que es el efectivo se le tiene que quitar. Entonces, Claro. una forma de quitárselo es sacar el cash. Bueno, en este caso más que quitárselo es identificarlo, ¿no? Bueno, Saber quién el es cash quién se es lo el quitas, pero claro. el cash se lo quitas, pero al quitarle el cash, si ellos quieren seguir delinquiendo, van a tener que entrar al mundo de la bancarización. Y ahí sí lo puedes identificar. Claro. Ahora, vayamos al tema real y de investigación, lo que tenemos ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no? con las operaciones por Yape, Plin, por estos aplicativos, que es en su mayoría que están siendo utilizadas por los extorsionadores? Y uno se pregunta, dice, pero no se puede hacer nada, ¿cómo es posible? ¿No están ayudando los bancos? ¿Qué hace la UIF? ¿Qué puede hacer la policía? Si
me llama un mensaje de un extorsionador y me está presionando para que le depositen ese yape. ¿Qué hace la UIF con eso? ¿O qué no hace? ¿O qué se debería hacer? Ahí hay varios problemas. La policía recibe muchas denuncias de ese estilo y otras no las recibe, pero las que recibe, el trámite normal que le da a una denuncia, reciben la denuncia, el número de IAPE asociado seguramente a una cuenta, ellos hacen un informe al Ministerio Público. Para crear una carpeta de investigación. Correcto. Entonces el fiscal recibe la carpeta, obviamente ve su carga fiscal, entrará pues en la cola, y cuando llegue a atenderlo, va a ver las recomendaciones que hace la policía. Y dice, para poder descubrir, ¿no? Para poder llevar a cabo esta investigación, entre otras cosas, necesitamos que se levante el secreto bancario de esa cuenta. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Ahí ya por lo menos ya 2 semanas. Ya. El fiscal envía ese requerimiento al juez. Ajá. Y el juez también tiene su carga judicial. Hasta que responda, bueno, pues en 2 semanas más. Responde. Y mientras tanto, el extorsionado está con el cuchillo acá. Claro, ya lo han vuelto a pedir, le han vuelto a pedir. Una vez que regresa la información al fiscal, el fiscal le pide la información a los bancos a través de la SBS y responden los bancos. Bueno, ahí pueden, en el mejor de los casos, 2 meses, 4, 5, 6 meses, porque los bancos también tienen... Y luego, o sea, ¿por qué la gente no denuncia? Pues? Exactamente. Entonces, y peor aún, entonces llega la información a la policía, ¿no? Ya. Agarra la información y ven la cuenta. Ah, ok. Pero acá vemos que toda la plata que entra a esta cuenta se va a otra cuenta. Hay que levantar el secreto bancario a esa cuenta. O sea, esos 3, 4 meses se vuelven 5 O o sea, 6 meses. Así es. Entonces, el sistema como está, en esa parte de la investigación, está muerto. No, claro. No está a la altura. Entonces, lo que se tiene que hacer es formar un equipo exclusivamente para ver la cuenta incriminada y hacer un flujo rápido. ¿Dónde? ¿Ese un equipo dónde protocolo tiene que entre trabajar? Policía, UIF y los órganos y los bancos. O sea, nos saltamos a la fiscalía, directo a la policía ustedes. Es que puede ser en paralelo, porque mientras que la policía envía abre la carpeta fiscal en la fiscalía, Le pide a la fiscalía abre una carpeta fiscal. avisa, alerta a la UIF de esta cuenta y la UIF, cuando recibe la información, tiene un mecanismo a través del cual puede hacer una investigación conjunta con la policía para entregarle la información por lo necesario, por lo urgente y por lo relevante, entregarle a la policía para que la policía haga su trabajo. Ahora, ahorita actualmente solamente contamos con ese mecanismo, o sea, levantar el secreto bancario, pasar por todo el proceso judicial para saber quién es el maldito que está detrás de ese yape que me está extorsionando. Bueno, detrás del YAP es sencillo saber quién porque la policía tiene la facultad de pedir el titular de la cuenta. Pero el tema es que normalmente el titular de la cuenta es un testaferro, un prestacuentas, ¿no? Es una persona que le han agarrado de la calle y le han... O un chacal, Sí, ahí chacal, que entonces, contrata un sicario. nunca se va a llegar a cabecilla, ¿no? No se va a llegar. ¿Cómo se llega? Ver, como te decía, si es que cometen algún error, alguna transferencia, que registre un pago de algún servicio, ¿no? Bueno, la otra es ver las fotografías que los bancos proporcionan de los retiros, ¿no? Pero digamos que el dinero no está en la cuenta más de media hora. O sea, pagan la extorsión y sacan los cajeros. Entonces, o sea, les es atrapar el momento que sale del cajero, ¿no? sí, y lo otro ya más, incluso más importante, que eso se tendría que ver también con los bancos y sí se puede hacer, es que se alerte una cuenta de IAPE y que cuando el banco ya van a sacar tal cajero, puede haber una comunicación rápida a la policía para que la policía comunique a la comisaría y vayan a ese cajero. O sea, tienes algo rapidísimo. Ahora, pero los bancos están apoyando, señor Linares. O sea, me imagino que ellos dirán, nosotros no queremos este tipo de clientes, ¿no? Me refiero a los extorsionadores. Sí, sí, no. Los bancos, sin duda, yo tengo una experiencia ya de 20 años, sin duda ponen el hombro. O sea, más allá incluso de lo que la norma les da. Están identificados con el trabajo de todo el sistema. Te cuento un ejemplo que para mí me llena de orgullo. Claro, Me llena de orgullo porque digamos, son logros silenciosos que no se publicitan y de los que han sido parte de los bancos y también la superintendencia a través de la UIF. Hubo un secuestro hace algún tiempo de una persona. A esta persona, al momento de secuestrarla, la capturan con 2 vehículos. Esa es la referencia a las cámaras del lugar, ¿no? La policía tiene un buen trabajo de seguimiento de los vehículos con cámaras, o sea, para ver las cámaras que han estado cerca del lugar. Un secuestro que resonó en el país. Sí, salió en los medios. Ok, hace poco un secuestro. ¿Este año? Sí, este año. Entonces, ese seguimiento que hace la policía, buenísimo, para ver de dónde vino el auto antes de llegar al lugar del evento y por dónde se fue después del evento, eso a ellos les permite identificar que los vehículos pasaron por un peaje. Fueron al peaje y preguntaron cómo han pagado el peaje. Esa es investigación policial, netamente. Son perfectos, el equipo de divisa es muy bueno. Entonces, a partir de ello, ellos consiguen un voucher
del pago, porque uno de ellos, gracias a Dios, pagó con tarjeta. En la ida y el otro pagó en la vuelta. El famoso error que ustedes esperan que Pagó, cometa el delincuente. efectivamente. Ese es el punto de inicio en donde la UIF podría intervenir. Entonces es una ventana financiera donde la UIF se puede meter y buscar qué encontrar. Pues, si hubiera pagado con efectivo ya estaban fritos. O Si sea, había efectivos, estamos lo fregados. pagó con una Sí, tarjeta, con una de, tarjeta. de débito, pagó su Entonces, peaje. la policía, no es especialidad, el voucher, 50 asteriscos, y entonces, Fue a su oficina. claro, UIF, tenemos esto. Ok, nosotros sí tenemos la capacidad de saber en primera instancia de qué banco es esa tarjeta. Ustedes van, entra a su sistema y dice ya, está el banco. O sea, banco. Y luego al banco. Y el banco inmediatamente, o sea, cuando se le dice la urgencia, responden inmediatamente. Ya, pero ¿qué? En ese momento, que era un 10 semanas, de noche, ¿cómo? Incluso ese evento fue el fin de semana. O sea, así es la identificación del trabajo de los Claro, porque bancos. los bancos serios tienen su oficina de cumplimiento, donde hay un agente que es el enlace con ustedes, ¿no? Claro, todos los bancos tienen un oficial de cumplimiento que es el que lidera el sistema de prevención de lucha contra el lavado de activos y financiamiento de terrorismo en todos los bancos, en todos los sujetos obligados. Ya ustedes llamaron a ese oficial de cumplimiento, ese banco, y dijeron, tenemos este dato. ¿Y qué le respondieron? Había que ponerle nombre a esa tarjeta. Entonces esa información regresa a la UIF y regresa a la policía. Entonces ya es relevante tener el nombre de los choferes de los autos que fueron a secuestrar a la persona. Y a partir de ahí comienza Se la puso policía normal el hace caso. su trabajo. Bueno, son especialistas en ponerle cola a una persona y en ubicarla, ponerle cola y a partir de ayer. Ponerle cola en cristiano significa pues hacerle un seguimiento a esa persona, ¿no? El Correcto, famoso, está bien, claro. sí. O sea, la vigilancia, el óbice, vigilancia. ¿no? Y claro, como le decía al comienzo, es como una criminalística, ¿no? O sea, ustedes son como una especie de De CSI. exacto, financiero. de un CSI financiero, ¿no? Porque, a ver, ese dato fue el dato, como llamamos los periodistas, el dato disparador, ¿no? Oye, mira, ya, tenemos un nombre. Y a partir de ahí le hacen la vigilancia. O sea, combinan la inteligencia financiera con el trabajo de investigación policial. Exacto. Esas sociedades, en este caso de la Divise, con la UIF, muy buena, funcionó. Y bueno, obviamente también con los sujetos obligados, con los bancos. Y dieron con los secuestradores. Claro, a la semana siguiente ya salió una buena noticia en donde habían liberado a la persona secuestrada, ¿no? Y siempre hay que hacer una retroalimentación a quienes dieron esa información, ¿no? Miren, el trabajo de ustedes, ahí está el resultado, ¿no? Ahora, entiendo que por reserva usted no puede contar los detalles de ese caso, ¿no? No, me encantaría, pero no, o sea, en realidad te lo Acaba cuento de como salir tipología. también de la UIF, Sí, pues, o ¿no? sea, Y no, hay informaciones que tiene que mantenerse con... no puedo dar ningún nombre porque el momento que yo me retiré, firmé un compromiso de confidencialidad y nombres no puedo dar. Sí puedo comentarte como eran tipologías y todas las bondades de trabajos exitosos, ¿no? Ahora, para el público también se puede preguntar, ¿y por qué ese mecanismo no se replica en otros casos de extorsión? O secuestros, digamos. Mira, las UIF son unidades pequeñas. O sea, que al ser pequeñas, su potencial es la tecnología, ¿no? Es la tecnología y también tiene una matriz de riesgos y una matriz de priorización. Es más o menos como, por ejemplo, que tú en tu trabajo, digamos que tú eres el jefe o director de investigación y tienes solamente 2 reporteros. Y tienes que cubrir 2 eventos. Un evento que está vinculado a corrupción a un ministro y el otro vinculado al alcalde de ahí donde no llegan los bancos. ¿A dónde enviarías el único reportero que tendrías? Claro. Tienes que priorizar, lamentablemente, ¿no? Igual en la UIF tenemos que priorizar y apuntar a lo que la Evaluación Nacional de Riesgos que hace la UIF lo determina. Entonces ya ha determinado que a los delitos que nos debemos dirigir principalmente es a la corrupción y a la vida ilegal, como alto riesgo. Más atrás viene el narcotráfico, viene los delitos contra el patrimonio y delitos tributarios. Y después ya viene más abajo ya Ahora, a ver, entonces, si este gobierno o el que sigue, porque ya el próximo año son elecciones, quisiera comprarse el pleito del caso de las extorsiones, ¿no? O sea, de lleno, ¿no? O sea, tumbarse a las organizaciones criminales detrás de las extorsiones, tendría que reforzar o convertir, o sea, usted me habla de que son pocos en su oficina o en su ex oficina, un ejército, digamos, de personal del área operativa de la Unidad de Inteligencia Financiera para que se dediquen exclusivamente en ver el caso de extorsiones. Correcto. Y ese equipo,
esa idea se tiene que transmitir también a los bancos para que los bancos también le den ese mismo apoyo, ¿no? Y que marque un antes y después. Y las denuncias, porque hay infinidad de denuncias que llegan, sobre todo las de Pincris, de extorsiones, que ellos son, a fin de cuentas, los que investigan diariamente a los extorsionadores o que llevan a cabo estas denuncias, ¿no? Para que tengan una comunicación directa con usted, con la UIF, ¿no? Correcto. Ya el sistema funciona. Porque estarían recontra saturados si es que hoy por hoy se le encarga esa chamba a los que están Tendrías que dejar todo para ver eso. O sea, entonces la idea es generar... ¿Cuántos son más o menos? O sea, los que hacen la investigación propiamente dicha, 30 personas. No 30 más de 30 personas. O sea, Claro, y si eso le suma a los casos de investigación de todos los delitos. O sea, principalmente lavado de activos, terrorismo, corrupción, narcotráfico, crimen organizado, delitos ambientales. Entonces, ya reforzando esa oficina y darle la prioridad que vean casos de extorsiones, podrían rastrear todos los yape, digamos, de la denuncia que llega. O sea, sí, o sea, esto se puede hacer sin duda. Se tiene que, como te decía, hacer un protocolo directo. Ya hemos tenido algunos ejemplos, sino hay que replicarlo, en donde esa información debería fluir inmediatamente. No, pues sería... Ya la denuncia, va el requerimiento, regresa. Buenísimo. Y es que la policía hace un excelente trabajo, ¿no? Claro, porque mire, yo conversando con algunos personal de la policía que trabaja en las de Pincris, que son estas oficinas de la policía, estas dependencias que ven en los casos de investigación criminal en los distritos, me comentan, me dicen, mira, lo que pasa es que tenemos las dificultades, tenemos inconvenientes, en el sentido de que la UIF, por ejemplo, trabaja solo con unidades especializadas, no trabaja con nosotros, que somos los que vemos directamente los casos de extorsiones. Es verdad, o sea, imagínate que si con las justas atendemos a la divise de aquí de Lima, por ahí hemos abierto una línea también con Trujillo, pero esto se da a nivel nacional. Pero ya la realidad no nos dice, oye, ya UIF, encárgate también de los casos de los extorsiones, que es donde realmente le afecta hoy por hoy a la gran mayoría de peruanos. Sí, claro, es parte digamos, nuestra evaluación nacional de riesgo, la que hizo la UIF, determinó los delitos que te comenté. Pero en el camino hemos agregado delitos como, por ejemplo, extorsión y trata, que son delitos que de pronto, cuando se hizo la evaluación, no movía mucho dinero. Por ejemplo, la trata no mueve mucho dinero comparado con la minería ilegal, con la corrupción, con el narcotráfico. Entonces, como que se invisibilizaba ese delito. Pero sí se incorporó de manera posterior, igual que la extorsión. Pero para poder capturar a esta gente, porque hablamos primero de capturar, en la información de captura tiene que ser el momento de que van a sacar plata del cajero, ¿no? Claro. Entonces, esa parte es la que se tiene que reforzar y hay un equipo especializado, o repotenciar un grupo de personas para que se dediquen solamente a ese tipo de delito. Que el número de cuenta o el número de IAPE o de PLIN que llegue se socializa rápidamente con los bancos y regresa a la policía. Pero ahí tendríamos que saltarnos el proceso judicial, ¿no? No, es que lo que pasa es que te comentaba que hay un procedimiento que se llama investigación conjunta. La UIF puede hacer investigaciones con aquellas entidades que tienen dentro de sus funciones denunciar e investigar delitos, como la policía, ¿no? Entonces, casos así de urgentes los hemos trabajado con la policía. Y obviamente que nosotros le damos ese dato inicial de en dónde retiran el dinero o las fotografías, pero nuestro segundo paso es enviarle ya el informe de inteligencia financiera al fiscal que ya tiene la carpeta fiscal abierta. Para que se encargue de meter los presos. Exactamente. Y obviamente use la información de la UIF después en un documento que sí lo puede usar como parte de los elementos indiciarios o ya los medios probatorios para denunciarlo y pedir una sentencia para estas personas. Aquí vamos a hablar un ratito de un tema técnico, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Para los que no conocen, la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja sobre todo con dos informes, ¿no? El informe de actividades financieras y el registro de operaciones sospechosas, ¿no? ¿Estamos bien? Claro, uno es el insumo, el reporte de operaciones sospechosas. El famoso ROS. Y ahí ponemos también, entra otro ingrediente que es el registro de operaciones, que te decía, donde hay 3 roles de la operación en sí, que es una persona que no es sospechosa, simplemente es un registro. El ROS, por ejemplo, se activa, supongamos yo, funcionario público, ¿no? Trabajo, no sé, digamos, Citran. Y de mi cuenta bancaria voy y deposito $20,000. Se activa una alerta. El banco, que está obligado, pues, a través de esta oficina de cumplimiento, le reporta a la UIF, por si acaso acá hay un funcionario de Citran que ha depositado a su cuenta $20,000. Registro de operación sospechosa. Se va acumulando.
ese registro de operación sospechosa no necesariamente tiene que ir al Ministerio Público como una evidencia en la carpeta fiscal, ¿no? No, no. O sea, nosotros siempre cuidamos a nuestros informantes. Ellos no aparecen en el documento, en el informe que hacemos. El banco se refiere. El banco, ni quien lo reportó. El nombre correcto es reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa. Cuando nos llega en ese ejemplo, nosotros revisamos a ver si efectivamente es un funcionario público, cuánto gana, vemos que no haya vendido nada en el registros públicos, un auto, pues, para ver si queda el origen, a ver qué declaró, porque cuando uno deposita una cantidad mayor a $10.000, tiene que declarar al banco el origen de los fondos, ¿no? O sea, y que hay un formulario para ver si lo que declaró coincide con lo que, digamos, si es una venta, ver si efectivamente vendió algo. Si no está en registros públicos, ir al registro de notarios. Los notarios también tienen la obligación de enviar mensualmente todas las operaciones que han realizado. Y si no hay explicación, ya tenemos un caso para enviarlo al Ministerio Público. Le doy otro ejemplo, ¿no? Yo soy un funcionario de la RENIEC, voy a una oficina de un banco en el Óvalo de Higuereta, voy con $29.000 porque voy a comprarme un carro en efectivo. Suena la alerta. Y se hace pues el reporte de operación sospechosa. Y ese caso me estoy refiriendo al vehículo que se compró Dina Boluarte, la presidenta de la República, cuando trabajaba en RENIEC. Es otro caso que se registra, ¿no? Claro, hay casos que podían salir de un ROS o simplemente de una investigación. A ver, la OIF tiene 4 fuentes de información, ¿no? Una de ellas, el ROS. La segunda es esta interacción que tenemos con las diferentes agencias de inteligencia o de investigación o de aplicación de la ley nacional. Por ejemplo, el Ministerio Público, la policía que te da el dato del YAPE, ¿no? En casos de secuestros. Todos los órganos de inteligencia del SINA, está la DIFAP, que es la Dirección de Inteligencia de la Cuando Fuerza habla Aérea. de SINA se refiere al Sistema de Inteligencia Nacional, Correcto. que luego nos retó la DINI, está la DIRIN, la DIGINI, la Inteligencia del Ejército, la Marina. Están las 3 inteligencias de las Fuerzas Armadas. ¿Ellos qué le informan a ustedes? Hemos tenido casos, por ejemplo, vinculados a espionaje, ¿no? Que se trabaja con esas unidades. Porque también el espionaje... ¿Cuánta información tiene usted, Diego Linares? Más de 15 años trabajando en la UIF, ¿eh? El espionaje también persigue, ¿qué cosa? Dinero, ¿no? Y dinero Claro. efectivo. Entonces también hay forma de perseguir cómo ellos obtienen dinero por vender información. Uh-huh. Están las 3 Fuerzas Armadas, está la DIGIMIN, la División de Inteligencia del... ¿Ministerio del Interior? Y la DIRIN, que es de la policía. Uh-huh. Entonces también ellos nos proporcionan información. O sea, tienen ellos información rica y nosotros aportamos la parte financiera. Entonces esa es la segunda fuente de información. La tercera fuente de información es lo mismo, pero del extranjero. O sea, tenemos intercambio de información con otras UIF del mundo. Por Ellos nos ejemplo, pueden- no sé, Suiza dice, por si acaso, un expresidente peruano ha abierto una cuenta aquí. Así es. Llega a ustedes, Sí, una con Suiza nota tenemos informativa. un caso que salió en la prensa, que tú lo conoces, una persona vinculada a un grupo terrorista, tenía una cuenta en Suiza. El famoso caso de la monja de Sendero Luminoso. De hecho, fue un reportaje que yo hice cuando entonces trabajaba en el comercio. De hecho, Suiza fue el que hace el reporte. Suiza informa a la UIF de Perú, oye, pasa esto. ¿Y ustedes qué hacen con esa información? Inmediatamente le damos la información al Ministerio Público. Hay dinero en una cuenta, este número de cuenta de tal banco, y está el nombre de esta persona, que está investigada por terrorismo. Tanto a la Fiscalía de Terrorismo y a la Fiscalía de Extinción de Dominio. Entonces, en aquella oportunidad fue la Fiscalía de Extinción de Dominio la que aplicó la incautación de esos fondos. Claro, Te un lo millón de comento. dólares que tenía vinculado pues a supuestamente la cajera de entonces de Sendero Luminoso, no nada más una cuenta en Suiza. Esto lo comento porque, digamos, Ya está ya es un caso judicializado. judicializado. Claro, hay una sentencia del Poder La Judicial. sentencia. Entonces, y no solamente las UIFs, también hay agencias en el Perú que están con agentes destacados de otros países. Está el FBI, está la DEA, está el HCI, ellos también tienen casos. Pero ellos le dan nombres, oye, por si acaso, mira Daniel, está ese personaje, dale una chequeada, o ya le van con alguna cuenta bancaria. Sí, porque ellos, desde sus bases, reciben información de que determinado peruano está ya haciendo operaciones X, entonces le llega la información, obviamente, a la gente que está en Perú. Y si tiene que ver con alguna cuenta bancaria o con algún patrimonio, criptoactivos o lo que sea, nos contactan y a partir de ahí podemos hacer un caso. Ahora, pero ustedes
Ya, ok, recolectan la información y la envían al Ministerio Público para crear una carpeta. No. Nosotros en ese momento seguimos en el ambiente de inteligencia, ¿no? En el escenario de inteligencia. Recopilando Sí. información. Cuando armamos el caso, hacemos el informe de inteligencia financiera y se lo enviamos al Ministerio Público. Que ya es que no es solamente el ROS, el reporte de operaciones, es algo ya más sólido. Y hacen sus cuadritos, hacen un resumen, ¿no? Correcto. O sea, nuestro informe lo que recoge básicamente son rutas de dinero, ¿no? Uno, para identificar quién se beneficia de fondos ilícitos, o dos, para ver quién financia una actividad ilícita. Un ejemplo. En los casos de lavajato, habían transferencias que venían de Andorra, ¿no? Ya identificadas por una alerta de cualquiera de las fuentes nacionales, y había que ver quién se benefició de esa transferencia millonaria. Entonces hacíamos el recorrido desde que entró la transferencia, a qué cuentas fue, por qué personas pasó, qué motos pasaron, y finalmente si terminó en la compra de propiedades, Claro, inmuebles o inmuebles. Es una chambaza eso, porque el famoso beneficiario final, porque no necesariamente quien tiene el nombre del offshore es el que recibe la plata. Puede ser tu testaferro que abre una cuenta offshore, pero ese testaferro a su vez abre una cuenta bancaria y ustedes tienen que identificar a quién recibe ese. Por supuesto, y ahí es como te digo que todo el sistema financiero, todos los bancos están identificados porque tienen una tienen bien elaborados sus registros, ¿no? Y entonces tú puedes, dinero que entra al sistema financiero, lo puedes seguir. Al banco que vaya, lo puedes seguir. Ahora, lo importante también de investigar, o sea, a trazar la ruta del dinero, es que ustedes van a las cabezas, pues. Porque muchos se está comentando, no, lo que pasa es de que hay que, no sé, digamos, estado de emergencias, no sé, toques de queda, pero, o no sé, ahora el Congreso acaba de aprobar para que sean procesados penalmente también personas de 16 años, si no me equivoco. Pero a fin de cuentas se está atacando la parte más superficial de la organización criminal, ¿no? No las cabezas. Por las cabezas se ataca utilizando técnicas especiales de investigación y también el lado financiero. Porque si no, a fin de cuentas, lo demás son piezas reemplazables, ¿no? No sé, el monstruo agarra, ya deja de contratar a los 16 años y empieza a contratar a los de 15, 14. Pero la idea es atacar a la medusa, pues. El efectivo justamente permite que solamente llegues digamos, de toda la pirámide, solamente a la base. Pero hay casos emblemáticos donde se ha llevado la cabeza. Y esto también te lo comento porque son casos ya que han salido a los medios. Y que tienen sentencia. El caso de Toledo y el caso del presidente Humala. Son casos que se han iniciado en el sistema de prevención de lavado de activos con un ROS. Han hecho todo el recorrido y se ha llegado ya a una condena, a una sentencia condenatoria por lavado de activos. O sea, claro. Porque el caso de Nadine Heredia empezó con un ROS, pues, ¿no? Que ella había sus cuentas empezaron a recibir dinero de su suegra, perdón, de su mamá y de su amiga, compras en el extranjero, la tarjeta de crédito. Correcto. Entonces, el Perú es evaluado cada cerca de 8 o 10 años por el GAFI, efectivamente, principalmente por el brazo regional que es Gafilat, ¿no? Ellos vienen y evalúan a ver cómo está el Perú en temas de lucha contra el lavado de activos. Y ellos ya no evalúan tanto para ver si tienen una UIF, si tienen tipificado el delito de lavado de activos, cosas así que son check. O ellos vienen a ver efectividad. Y una forma de ver efectividad es ver sentencias condenatorias, que las hay. Y no solamente sentencias condenatorias, sino ver si es que esa sentencia condenatoria nació de un ROS, para ver si el sistema funcionó. Y con mayor razón, la efectividad si es que han sido presidentes. Claro, claro. O sea, te están yendo la cabeza, no te estás quedando en el director, en el funcionario. Bueno, ahora nos hemos ido a subsuelo con la eliminación de la ley de extinción de dominio, ¿no? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque te doy un ejemplo. En el año 2012, el presidente Humala emitió el decreto legislativo C06. La ley de pérdida de dominio. No, ahí comenzamos con el tema de... Ahí se tipificó la minería ilegal. Y también dentro de ese mismo decreto legislativo se incluyó de que en el Perú, al Perú no se puede ingresar ni salir con más de $30.000. Y a partir de $10.000 se tiene que declarar a la autoridad aduanera. Entonces, porque antes la gente iba a entrar con $500.000, la cantidad de efectivo que entraba y salía. Se pegaban al huevo, ¿no? Sí, como su caso decían que eran cambistas, ¿no? Entonces, no se podía hacer nada, porque ellos decían somos cambistas, que somos practicamos el arbitraje cambiario. Bueno, entonces se veía que eso era un riesgo, y se legisló para restringir el ingreso y salida de dinero. Entonces, personas que vienen con más de $30.000 y aduanas lo identifica porque tienen un equipo en el aeropuerto donde te escanean por completo. O sea, tú pasas y te encuentran droga en el estómago, te encuentran billetes en
en el cuerpo. Entonces, hubieron varios casos en donde se retuvo el dinero. Inicialmente, SUNAT lo retiene. Y luego, la persona, el viajero, tiene que ir a la UIF para demostrar el origen del dinero. O sea, tiene que demostrar el origen del dinero, es decir, dónde lo sacó. Y ahí entra nuestro trabajo. Nuevamente, se ruta el dinero. A ver, no lo saqué del banco. A ver, ruta, a ver si efectivamente sacó el banco. Pero normalmente no lo sacan del banco. La gran mayoría no, me lo prestó mi mamá, que lo tenía abajo en la cama como el director de Provías. Entonces, eh, la UIF hace un informe y le dice al Ministerio Público, este señor no ha acreditado el origen de los fondos. Y la ley dice que ese informe es un indicio del delito de lavado de activos. Y se da la posta al Ministerio Público. En esa época no había extinción de dominio, se llamaba pérdida de dominio. Claro, fue la pérdida de dominio, como es claro. Que tenía el mismo problema que ahora tenemos nuevamente, que se tiene que contar con una sentencia. Entonces, lo que hacía el Ministerio Público, investigaba. En el caso del delito de lavado de activos, se investigaba y decían, bueno, hay que devolver esos fondos, porque si bien es cierto, no acredita el origen, pero no hemos encontrado ningún delito asociado. Y no aplicaban la pérdida de dominio en aquella época, porque también ellos, para aplicar la pérdida, tenían que asociarlo con un delito o incluso con una condena. Entonces, del año 2012 al año 2018, el 90% de los casos que no acreditaban el origen se tenían que devolver. O sea, había trabajo de aduanas que retenía. El Claro, Banco de pues Nación, todo eso se pierde. de Pues, la toda esa UIF, plata, la ¿cuánto policía, podría el haber Ministerio Público, servido para luchar horas contra la hombre, corrupción cualquier cantidad. o implementar pues comisarías, hospitales? Por supuesto, pero en el año 2018, cuando sale la norma de extinción de dominio, el primer coordinador de esa fiscalía fue el doctor Hamilton Castro. Hamilton Castro Triboso, claro, Sí. primer Me coordinador acuerdo del que equipo especial de Oaxaca. sí, nos reunimos con él y le dijimos, tenemos todos estos casos que no demuestran el origen. Y caía justamente en uno de los escenarios de la extinción de dominio, ¿no? Que no demuestra el origen, de dónde sacó la plata. Y las incautaciones comenzaron a subir. ¿Sabes? Todo era devolución, hasta que comenzó todas las incautaciones. Ahorita hay buenos millones incautados en casos que nosotros conocemos, de extinción de dominio. Otro caso, el caso... Bueno, hasta que los políticos lo vieron como una amenaza también, ¿no? Y en su mayoría empezaron a darle con palo también a la ley. Bueno, aunque también hubieron excesos, es verdad. Han habido, sí, yo vi algún reportaje, creo que no sé, de qué canal, donde sí, el escenario, digamos, más débil dentro de la extinción de dominio es cuando el activo es un instrumento del delito. Que pasa, por ejemplo, el caso de un bus, en donde el chofer del bus lleva contrabando. Claro. Entonces, Es esos casos perfectible, sí claro. son Sí, no, revisables. sí, Yo creo que sí, ese escenario lo deberían eliminar. Solamente sí. ese escenario, lo demás también. Claro, porque claro, están los grandes casos de corrupción que precisamente generan el dinero para el Estado, pero lamentablemente también hay casos donde hubieron excesos y precisamente por estos casos de excesos que en el colegio no tumbamos todo. Es verdad, sí. Sí, eso es correcto. Han habido algunos de esos que han hecho quedar mal al buen trabajo que se había hecho en otros casos, ¿no? Porque pasa que y en alguna investigación de lavado de activos, el titular o el investigado se muere. Entonces el caso penal se cae. ¿Y qué hace con el activo? Claro, El mira en activo Colombia cuánto dinero pudo recuperar de la fortuna de Pablo Escobar aplicando pues la extinción de dominio. Claro. Hoy Perú, que estaba yendo a la vanguardia recuperando el dinero de la red de Vladimiro Montesinos, y también estábamos comentando este caso de Sendero Luminoso, hoy ya no se podría hacer, precisamente porque ya no existe la extinción de dominio, ¿no? Porque gracias a este Congreso. Ahora, regresando al tema de las extorsiones, le decía, ¿no? Qué importante, tomando en cuenta el ejemplo que nos dio de cómo un caso de secuestro a partir de la compra pues, de un peaje, de pago de un peaje, perdón, se pudo juntar, mezclar la inteligencia financiera con el trabajo de investigación policial. Ese binomio puede servir hoy por hoy para combatir de una manera seria y directa los casos de extorsiones, ¿no? Porque claro, no solamente nos vamos a quedar con lo que ustedes reportan o lo que reporta la UIF, si eso lo combinamos con una inteligencia policial, un trabajo operativo de investigación, yo creo que por ahí va el camino. Sí, correcto. Porque hemos tenido experiencias sumamente beneficiosas con trabajo con la policía y el Ministerio Público. Por ejemplo, recuerdo mucho la DIVIAT. La DIVIAT seguía a una organización que robaba autos y luego extorsionaba o pedía rescate por el auto al titular. Lo ubicaba por Facebook y le decían, bueno, si quieres recuperar tu auto, $3.000 en esta cuenta. Entonces, la policía, en este caso el equipo de DIVIAT,
solamente llegaba hasta la cuenta, pero ahí se quedaba porque, digamos, si quieres levantar secreto bancario pasa todo lo que te explica al comienzo, ¿no? Claro. De todo el trámite. Pero fueron a la UIF, nosotros llegamos hasta aquí. ¿Ustedes pueden ver que sí? Por supuesto. Claro, pues ahí. Entonces ya veías, Y es el Estado, pues, que precisamente en cooperación va a un fin mayor, que es tumbarse a estos grupos criminales, estos malditos. claro, en ese caso llegas a la cuenta y tú veías dónde siempre retiraban los fondos. Ahora, y con ese dato, los agentes de la policía, en este caso de TVIAC, hacen pues su trabajo de inteligencia, coordinan con la fiscalía, y aquí insisto, que creo que el mejor mecanismo es utilizando las técnicas especiales de investigación más la inteligencia financiera. ¿Por qué? Usted me da el dato, no sé, mira, ¿sabe qué? De este cajero saca plata y esta es la persona. Yo como policía entonces decido, en coordinación con el Ministerio Público, ¿no? Ya, aquí le vamos a meter un agente encubierto, o de repente un agente especial, vamos a infiltrar a alguien aquí, o vamos a hacerle seguimiento, o dice, es de tal banda, allá si es de tal banda, entonces yo tengo un informante aquí, que obviamente pues este informante me está dando, porque se le paga al informante, agarra, y los infiltramos. Vamos armando el caso. Porque de nada te va a servir para hacer una redada, hacer un toque, no sé, un toque de queda, cuando a fin de cuentas lo otro es el mecanismo más efectivo. Ciertamente, el OIS, el agente encubierto, como tu programa, Así es. genera información importante. Por ejemplo, en el lobby se puede saber que salen de un banco con una mochila de dinero, retiro en efectivo. Entonces, con ese dato nosotros podemos ir al banco y saber quién sacó una buena cantidad a esa Claro, hora. exacto. Y entonces sale el nombre de la Pues en cuenta. el óbice. O si no decides infiltras a alguien. Sí, en la DIVIAC hemos tenido buenas sociedades con la DIVIAC y con la Digimin en temas de técnicas especiales de investigación. O sea, O escuchas, ¿no? Ya identifican una ruta de dónde sacan la agencia, en qué agencia sacan, hacen el óbice, infiltran a alguien, consiguen su número telefónico y así quiebran las organizaciones criminales. esa sinergia es muy buena, pero vamos al Malo tema de que que no la nosotros implementa. somos pocos. Bueno, Claro. entonces no puedes atender a todos Y uno va a la una de Pincri y ve en el estado en que trabaja cuántos recursos tienen para hacer su trabajo de inteligencia. Y hoy por hoy, la lucha contra las extorsiones se da ahí. Claro, porque están extorsionando a los A los bodegueros, pequeños, a los a los bodegueros, entonces comerciantes, ellos a reducen la comisaría del distrito, los pero transportistas. ya no tienen ninguna posibilidad de poder tener, por ejemplo, saber quién es dónde retira el dinero, ¿no? O sea, tiene que ser todo un sistema que apunte solamente a identificar cuentas vinculadas a extorsión y ver cuáles son los cajeros utilizados. Tiene que ser un trabajo sincronizado. Policía, Ministerio Público, obviamente es el inicio del Ministerio Público para que dé como titular de la acción penal, UIF y los sujetos obligados que están en los bancos. Esa sociedad tiene que funcionar rapidísimo, pero se tiene que protocolizar. Bueno, y tiene que haber una decisión política, pues, Sin ¿no? duda. Claro, o sea, decirle, oye, SBS, ¿sabe qué? Necesita más gente aquí, pero me combate netamente lo que es extorsiones, ya, más personal, más presupuesto. Policía, tú necesitas más personal en la de Pincris, más presupuesto de inteligencia, ya, acá está. Y trabajan de manera coordinada. Y de hecho, Bancos, ustedes claro, tienen que comerse el pleito también, se apoya. en la SBS tenemos desarrollo tecnológico que se le pueden extender a otras entidades, como la policía, como para que ese dato venga a través de estos sistemas y por ese sistema fluya hasta el banco de manera automática. O sea, tenemos esa capacidad. Bueno, la UIF tiene esa capacidad. Ahora, algo que me ha llamado la atención de su perfil, señor Linares, es que además del tiempo que ha tenido trabajando en la UDF, 15, 20 años me dice, yo leo su formación, licenciado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima, en la especialidad de Administración de Empresas, pero usted también estudió en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea. ¿Usted ha sido piloto? Sí, ya de muchacho, adolescente, de 17 años ingresé a la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea de Perú. Estuve 5 años en la especialidad de pilotaje. Bueno, ya salí de la Fuerza Aérea, estudié en la Universidad de Lima, ingresé a aduanas, tuve 10 años en aduanas y de aduanas pasé a la UIF. ¿Pero ahí encontró su vocación o es que todavía ve ahí pasar un avión y dice, pucha, pude salir? No, sí tengo muchos amigos que son ahorita tanto pilotos. Bueno, la mayoría de mis promociones ya están en retiro, los que quedan son generales nomás. Otros que los veo en la vida sí, pero pilotos civiles. No, yo no tuve la suerte de seguir volando. Me gustó el mundo aduanero. Estuve 10 años, de hecho los últimos 5 me los dediqué a la investigación de tráfico ilícito de mercancías. Ujú.
¿Y cómo llega? O sea, ¿cómo es que viene esa curiosidad, no? Porque, o sea, puede haber varias ramas en su especialización, pero netamente la investigación financiera. ¿Cómo Ya, nace eso es muy interesante. En el año 2001, eh, Aduanas me envía a hacer un curso que se denominaba Curso de Investigación Financiera para Casos de Narcotráfico. Y en la Escuela Superior de Tráfico Ilícito de Drogas que quedaba en la Irandro, en la avenida Aramburu. Y en ese curso estuvimos dos colegas de aduanas, gente de la Fuerza Aérea, el Ejército, gran parte de la Policía, de la Marina, fiscales, y también vinieron de otros países, de Chile, de la PICH, ahora se llama de la PDI, de Chile, vinieron de Venezuela, de la Guardia Nacional de Venezuela, y creo que justamente en esa promoción está el señor Harvey Colchado. Ah, no me diga. Claro, él trabajó en Divise mucho tiempo. Él hizo el curso con nosotros. Bueno, entonces, ese curso duró cerca de 3 meses, hicimos una tesina, y al final de la tesina, el encargo que se me dio a mí hacer era, o al grupo con el que trabajamos, era la necesidad de que el Perú tenga una UIF. Qué casualidad decir, ¿no? Entonces, Ah, investigamos, me mira, acuerdo que estamos hablando de la hicimos prehistoria, la sí, UDF, la UDF. sí, el año 2001. Hicimos la investigación, pues, veíamos que había países que tenían UIF y nosotros no teníamos, y la conclusión era, bueno, es importante que la UIF que el Perú tenga una UIF. Al año siguiente, ya pasó, terminé el curso, me llega un oficio y me dicen, Daniel, tú vas a ser el oficial de enlace con la UIF. ¿La UIF? Ah, se creó. ¿Ya existe? Porque la UIF la crearon en el año 2002. Entonces, fui oficial de enlace de la UIF, y dentro de esa interacción con la persona que después fue mi jefe, le pregunté, ¿ustedes cuántos son ahí en la UIF? Ah, conmigo somos 4. ¡4! Pero para todo lo que... Sí, estamos haciendo una convocatoria para convocar gente de diferentes especialidades. Necesitamos un especialista en aduanas. Yo mismo soy. Avísame cuando sea la convocatoria. Porque el curso fue que le llamó Claro, su atención. ese curso y Y la aquí investigación es. que hice, ¿no? Claro, la investigación financiera. Entonces hice la investigación, me convocaron, postulé y ingresé y bueno, leí las gracias a aduanas. Ya era SUNAT porque ya se había fusionado con SUNAT. Dije, gracias SUNAT, 10 años con ustedes, pero me jala la investigación financiera. Aparte que también la carrera que yo tengo de administrador de empresas también tenía una inclinación por la parte financiera. Y bueno, y entonces desfilé a la UIF cuando recién comenzaba. Ya fue prácticamente fundador de la UDF, ¿ha sido? Sí, el fundador, bueno, en realidad la UIF comenzó a trabajar en el año 2002, yo llegué en el 2003. Ujú. Bueno, por ahí estaba, Sí, ¿no? sí, sí, entonces, Claro. em, y bueno, la investigación siempre me gustó, porque antes hacía investigación aduanera, ¿no? O sea, veíamos contenedores que por el perfil podrían estar cargados Pero imagino de- que también venía con la experiencia, ¿no? De ver casos Montesinos, las investigaciones de las cuentas en Suiza, la caída de tantos narcotraficantes, ¿no? A nivel latinoamericano también, eso también jala, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, varios casos que se citaban. Yo recuerdo mucho un caso estando en aduanas de unos contenedores que llegaron al Perú, eran como 6 contenedores con whisky, que venían de México, o sea, algo del año 2001, y lo mirábamos, pero no los recogen, pero nadie se acercaba en el Perú a recogerlos, y resulta que no venían al Perú, sino estaban en tránsito, pero nunca se embarcaron. Y se quedaron ahí los contenedores, la naviera reclamaba los contenedores porque ya estaban, no bajar la carga. Y fuimos a ver los contenedores, había un whisky, pero en botella de plástico. Y el valor que declaraban era superior. No entendíamos muy bien. O sea, yo todavía Uno cuadra acá, no he hecho claro. el curso todavía de lavado de activos. Y evidentemente era un caso de lavado de activos, pero en México, que ellos habían hecho una exportación sobrevalorada. O sea, esos contenedores no valían, cada uno de ellos no valía ni $500, pero lo habían exportado a un precio con 2 ceros más, por lo menos, para lavar activos allá en México. Pucha, y así, ¿cuántas historias más tendrá de todo esto? Bueno, sobre todo estos últimos años en la UIF, ¿no? Señor Linares, le agradezco haber estado con nosotros en este episodio y de hecho, si nos podríamos quedar conversando aquí hora de horas, nos gustaría tenernos en otra oportunidad de aquí en este podcast. Gracias, Rodrigo. En realidad, ha sido un gusto conversar contigo. Yo solamente quería compartir y terminar esta amena conversación diciendo que esta propuesta del dinero en efectivo
o que se restrinja el uso del dinero en efectivo es importante porque ya sabemos que a los criminales les gusta el dinero en efectivo. Claro, es lo que buscan, Y ¿no? es una forma alternativa de luchar contra el crimen, o sea, creativa, o sea, distinta. O sea, ciertamente han habido medidas, ¿no? Que potencian la inteligencia, que potencian las herramientas de la policía, pero esta herramienta sin duda va a ayudar a desarticular organizaciones criminales y también a ahuyentarlos. O sea, y ojalá que esta propuesta llegue a las personas